Los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:47. Damos la bienvenida a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal. Hemos tenido algunos problemas para contactarnos debidamente con Monseñor Cabrera. Ante todo, quisiéramos saludarle y comprobar de que estamos efectivamente comunicados. Bienvenido, Monseñor Cabrera. Muchísimas gracias por su invitación a dialogar en estos momentos tan dramáticos y trágicos que vive nuestro querido Ecuador, justamente debido a esta violencia que se ha desencadenado en todos los niveles. Gracias a usted por atendernos, Monseñor Cabrera. Hace muy pocos días, 2 semanas exactamente, estuvimos participando en un homenaje que se hacía por el centenario del nacimiento a Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, querido, apreciado sacerdote, arzobispo de Cuenca, y hablábamos justamente en ese foro de que en momentos de confusión, de incertidumbre, era tan valiosa la voz de Monseñor Luna por esa necesidad de voces con credibilidad, con autoridad moral en momentos críticos. ¿Qué reflexiones hace la Iglesia ecuatoriana en estos duros momentos que está viviendo la patria? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que la gran pregunta que nos planteamos, y no ahora, sino desde mucho tiempo atrás, ¿qué hacer ante las formas diversas de violencia y en todos los niveles que están en el país? ¿Qué hacer? Yo digo, no es suficiente. Los análisis son muy importantes, por supuesto, que nos llevan a las causas, a las raíces. Creo que ya más de una vez hemos comentado que la pobreza es una de ellas, esta carencia de lo mínimo para vivir con dignidad, salud, educación, trabajo, vivienda. Es otra causa también que se ha repetido muchísimas veces y que estamos de acuerdo, es la corrupción, esa ansia desmedida de utilizar los bienes públicos para otros fines. Únicamente que detrás de eso hay otra causa, pues la ambición, la codicia, de aparentar, de llenarse de cosas, de decir que mato yo, en fin. Pues entonces, pero digo, no es suficiente eso. Yo creo que tenemos elementos ya pues cierto, con los cuales podemos, ¿no? Pero como la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Aquí la responsabilidad, pues pienso que de todos, absolutamente todos. El Estado, por supuesto, tiene su responsabilidad legal, tiene recursos para justamente crear ese ambiente de seguridad, que nos podamos vivir. Pero también está la sociedad civil, y la sociedad civil, usted sabe perfectamente que hay muchísimos actores, comenzando por las organizaciones, la academia, los medios de comunicación, también las organizaciones religiosas. Tenemos mucho que aportar ahí. Lógicamente, siempre sale también a la luz los 3 campos importantes, ¿no? Por ejemplo, el primero de la prevención. ¿Cómo apostar por la cultura de la paz a través del diálogo? Justamente para evitar que haya estos actos de violencia. Entonces, la prevención, seguir apostando. De prevención hablamos siempre de educación, hablamos de deporte, de arte, espacios para los niños, para los jóvenes, para que aprendan poco a poco a resolver las diferencias a través del diálogo y no la violencia. Pues el tema de la prevención yo creo que seguirá siendo uno de los grandes desafíos. Lógicamente también está el tema de la rehabilitación para aquellas personas que por una u otra razón han delinquido, que es importante. Pero lógicamente aquí el gran desafío nuevamente es ver que los espacios de rehabilitación son los más adecuados. Estoy pensando en ese momento, por ejemplo, en las cárceles, al menos aquí en Guayaquil, por ejemplo, yo digo, y lo hablo con conocimiento de causa, son verdaderos hacinamientos. Es imposible, prácticamente imposible, trabajo de rehabilitación en todas las dimensiones, dimensión física, psicológica, laboral, también espiritual. Pues el tema de la rehabilitación yo creo que sigue los cotidianos. Y finalmente, pues lo que sabemos, la reinserción de estas personas que después de un tiempo pues han podido ya tomar conciencia de su dignidad, de su deber, de que no es posible continuar a través de la violencia. Entonces yo digo, en ese sentido, la gran pregunta que seguirá en nosotros es ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer? Lógicamente nosotros ya como iglesia también seguiremos apostando, como digo, por la paz.
por la paz Monseñor, a través del diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo profundo, un diálogo donde pues busquemos el bien todos los ecuatorianos. Pero Monseñor insisto en esta Cabrera, pregunta, yo creo que es para todos, ¿verdad? sí, le estamos escuchando con un poquito de distorsión. Hemos entendido y transmitido su mensaje, pero le agradeceríamos un pequeño cambio. No sé si poner un poquito más cerca o un poquito más lejos su teléfono para tratar de evitar esa distorsión. Pero en todo caso, le estamos escuchando, Monseñor Cabrera. Para llegar justamente a esa respuesta del qué hacer, Monseñor Cabrera, son necesarios los diagnósticos para delinear objetivos, para construir soluciones. En su criterio, en el criterio de la Iglesia, ¿qué es lo que ha pasado en el país? ¿Por qué hemos llegado a este acelerado deterioro que se ha exacerbado en los últimos años? Bueno, no podría dar una respuesta así demasiado rápida, simplista, ¿no? Porque habría que, repito, hacer todo un análisis de lo que ha ido sucediendo en las últimas décadas aquí en el país, como que se ha ido institucionalizando por la violencia como el único camino para encontrar soluciones a los grandes problemas. Yo recuerdo, ya tengo mis años, pero recuerdo desde muy pequeño, como en el campo político siempre se hacía uso de la descalificación del otro, de la violencia verbal, el insulto y todo lo demás. Pues parece que eso de alguna manera pues ha ido, como repito, viéndose como algo normal, pero hay que romper esa cadena de violencia y nuevamente pensar como seres humanos, seres racionales, seres capaces de afrontar la vida de otra manera, pues de encontrar el camino del diálogo. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, eso es todo un trabajo, desde comenzar por la familia. Fíjese, si en la familia los esposos dialogaran más, se solucionaron mejor los problemas. No es que desaparecen los problemas, no, son parte de la vida, pero sí se encuentran soluciones dignas, soluciones adecuadas. Y así los jóvenes, y así en el campo político, en el campo social, también en el campo religioso, o sea, también tenemos que por ahí. Entonces yo creo que un análisis así muy rápido no siempre es el más conveniente, ¿no? Pero sí habría que, yo creo que como medios de comunicación, abrir esos espacios, esos foros, justamente para ver qué pasó, en qué momento nos perdimos, en qué momento pues hemos ido aceptando esa situación de zozobra en la que vivimos. Fíjense que acá mismo en Guayaquil, en otras provincias, ya como que la violencia es el único camino. Y el tema de las vacunas, las extorsiones y todo lo demás. Entonces, ante eso pues vivimos un ambiente de miedo, y el miedo sabemos que es mal consejero. El miedo es mal consejero. Hay muchas personas que se resignan, otras que se van, o de la tentación de reaccionar con la misma violencia. Entonces yo concluyo esta parte, digamos, invitando, haciendo un llamado a todos, cada uno de los ecuatorianos, a apostar por la paz, por el camino del diálogo. Yo creo que eso nunca va a cambiar, pero hay que aprender todo un camino pedagógico, didáctico, al que tenemos que apostar todos, y cada uno de los ecuatorianos. Señor Cabrera, 10 días de ir nuevamente a las urnas los ecuatorianos. ¿Qué reflexiones puede hacer sobre la política ecuatoriana como componente transversal de nuestras vidas? Temas como la transparencia, la gobernabilidad, la institucionalidad. Bueno, eso digo, pues ya también la política misma, ¿no? La política en general que llamamos la política común. Yo no entro en el campo de la política partidista, donde cada grupo, toda organización tiene ya una visión muy particular, lo que llamamos ideología. Y está bien, yo digo eso pues legítimamente y así tiene que ser, pero ya pensando en un sentido mucho más amplio. Entonces yo creo que siempre hablamos del bien común, pero ese bien que es para todos los ecuatorianos, especialmente yo digo para los más pobres, los más necesitados. Yo sigo pensando aquí en esos barrios populares donde nos movemos diariamente, que yo voy a estar aquí 8 años, pero son décadas que me hablan de que no hay lo mínimo para vivir. Entonces, llamado a los políticos, que no vayan a esos barrios únicamente en tiempos de campañas electorales para conseguir un voto, pero luego les dan las espaldas, luego se olvidan. Yo creo que la política bien orientada va en ese sentido, y luego también la política como el espacio para servir, para ayudar a que las personas crezcan, sean mejores. También hay que recuperar eso, porque seguramente yo me quedo sorprendido a veces como la política y en general, un momento que las personas asumen un cargo público, prácticamente se suben, se ponen a un pedestal donde ya se vuelven inaccesibles.
rodeados por un círculo muy pequeño. Entonces hay esa desconexión con el pueblo, con la comunidad que dio su voto por ellos. Entonces yo sí me permito simplemente invitar a los políticos de cualquier tienda, de cualquier color, de cualquier bandera, a que no se olviden nunca de ese pueblo que necesita. Cuando hablo de pueblo estoy pensando en los niños, de los jóvenes, de las familias, en aquellos hombres y mujeres que no tienen trabajo, que no tienen seguridad. Para finalizar, Monseñor Cabrera, y apartándonos por un instante del asesinato a Fernando Villavicencio, en este 20 de agosto se estará también asistiendo por parte de los ecuatorianos a una consulta popular. Estamos enfrentando este atentado contra lo más sagrado, la vida de un ecuatoriano, y de un ecuatoriano importante, muy importante en este momento. ¿Qué decir sobre ese otro escenario de la vida, la naturaleza, la ecología? ¿Cuál es la posición de la Iglesia ecuatoriana con respecto a la consulta popular? Bueno, sobre el tema, digamos, del cuidado a la naturaleza, ya nuestra posición ha sido muy, ¿qué le digo?, respetuosa de las distintas posiciones. Lo que nosotros invitamos es justamente a que se analicen desde distintos puntos de vista toda la cuestión de la explotación del petróleo, también de la minería. Y cuando hablo de distintos puntos de vista me refiero, digamos, a ver primero el impacto. ¿Qué impacto tiene esto a nivel social, a nivel humano y a nivel también ambiental, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Luego también el tema económico. ¿Cuáles serían las repercusiones? ¿Cuáles son los beneficios o no de la explotación del petróleo y más cosas? Pues una vez que se tengan todos esos elementos, como decimos, a favor y en contra, pues las personas con mucha libertad pueden optar por una u otra. O sea, nosotros en ese sentido nos hemos mantenido en ese margen para no condicionar, para no presionar absolutamente a nadie. Lógicamente lo que ponemos sobre el tapete son valores. Le digo, entre el oro y el agua, ¿qué es más importante? Es una pregunta para reflexionar. Decimos, bueno, sin el oro podemos vivir, pero sin el agua no. Entre la vida y otras cosas, ¿qué es lo más importante? Entonces simplemente nosotros ponemos sobre el tapete los valores para que después cada persona, con su conocimiento y con su libertad, pueda hacer las mejores de las opciones. De hecho, nosotros en el 2012 ya tratamos de este tema, pero a veces documentos se pierden en el camino, ¿no? Pero nosotros le hemos dado algunas orientaciones muy claras, muy precisas, justamente para invitar a que las personas, haciendo uso de sus derechos, puedan reflexionar y tomar la decisión más adecuada, asumiendo las consecuencias, porque cualquier decisión, como sabemos, tiene consecuencias, lógicamente, de tal manera que sea una decisión de mí responsable, que pueda responder ante los demás. Esa ha sido la posición, digamos, a nivel oficial, respetando profundamente pues las opiniones de creyentes, no creyentes, de católicos, en fin, respetando, porque así tiene que ser. Para finalizar, Monseñor Cabrera, y volviendo a este magnicidio que se ha dado en Ecuador, que tiene entre varios objetivos también el de sembrar el miedo y la desesperanza entre los ecuatorianos, le dejamos en su mensaje final para todos nuestros compatriotas, para todos los ecuatorianos, para mantenernos de pie, con optimismo, con esperanza en el futuro, en estos difíciles momentos. Bueno, yo digo, en este ambiente de violencia que vivimos, pues me permite igualmente llamar, como ya dije, a la paz, a través del diálogo, y llamar sobre todo, yo digo, a los jóvenes a la esperanza, a saber que sí es posible encontrar caminos, encontrar soluciones a los grandes problemas, que la esperanza nunca nos abandone. Y aquí cuando hablo de esperanza estoy hablando también de la confianza en nosotros mismos, la confianza en los demás. Y como creyentes, aquí me paso al campo de la fe, también confiamos en que Dios nos dará la sabiduría, la fuerza necesarias para salir adelante. Así es que mi llamado principal, como digo, a la paz, por el camino del diálogo, y a la esperanza a través de la confianza que debemos tener cada uno de nosotros. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted, un abrazo grande. Declaraciones de Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.